Durante la adolescencia, la predisposición a sufrir adicciones es muy elevada. En esta etapa de desarrollo físico y psicológico, los jóvenes buscan su propia identidad, quieren evadirse de las autoridades, padres, profesores y encajar socialmente en su grupo de amistades. Estos y otros factores pueden provocar que él o la adolescente comiencen a experimentar con sustancias adictivas. Estudios recientes muestran que el primer contacto con el alcohol u otras drogas suele producirse antes de los 18 años. Pero ¿realmente la adicción permite evadir la realidad y los conflictos no resueltos? ¿Qué consecuencias tienen las adicciones para la salud mental de los adolescentes? Hoy en Mitos de la Salud continuamos dialogando sobre trastornos de salud mental en los adolescentes con Vivian García y una voz autorizada de la psiquiatría infanto-juvenil en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación, y como cada jueves le doy la bienvenida a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema y con nosotros nuevamente la doctora Liliana Padrosa Leiva, que es especialista de primer grado en Medicina General Integral y especialista de primer grado en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Agrego en la presentación que nuestra invitada es la asesora metodológica de Psiquiatría Infanto-Juvenil en el municipio de Holguín y miembro de la Comisión Municipal de Prevención. Buenas tardes, doctora. Gracias una vez más por estar con nosotros para responder incluso esas preguntas que quedaron pendientes de la emisión pasada relacionadas con los trastornos mentales en la adolescencia. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Doctora Liliana, a modo de recordatorio, ¿usted pudiera resumir lo más importante expuesto aquí la semana pasada sobre los trastornos de salud mental en los adolescentes? Bueno, en el encuentro anterior, en el programa anterior, hablamos sobre varios conceptos y relacionados con los adolescentes. Hablamos, por ejemplo, del concepto de salud mental, hablamos de los trastornos mentales más frecuentes, de las conductas de riesgo, de las enfermedades más frecuentes que producen discapacidad desde el punto de vista mental para los adolescentes. Y por ejemplo mencionamos que las etapas de la adolescencia comprendidas entre los 10 años de edad y los 20 años de edad, durante esta etapa ocurren varios cambios y transformaciones en el adolescente que sería muy importante señalarlos en esta ocasión, como por ejemplo en la primera etapa, que es la etapa temprana de la adolescencia, que comprende desde los 10 años hasta los 14 años de edad, se producen muchos cambios desde el punto de vista biológico. Luego de esta etapa viene una etapa media en la cual la adolescencia sufre cambios desde el punto de vista psicológico, que esto ocurre alrededor de los 15 a los 17 años de edad, seguido de una etapa tardía de la adolescencia que ocurre entre los 18 y 20 años de edad, donde se producen varios cambios desde el punto de vista social. Hablamos de la frecuencia de las enfermedades que tienen una mayor incidencia en cuanto a la salud mental de los adolescentes, y mencionamos, por ejemplo, los trastornos depresivos, mencionamos los trastornos por ansiedad, mencionamos también los trastornos del comportamiento, mencionamos como algo muy importante la conducta suicida, que constituye el suicidio la cuarta causa de muerte a nivel mundial, y también las conductas autolesivas. Entonces, por ejemplo, para identificar la familia como tal, aquellos trastornos mentales que puedan presentarse en la adolescencia, entonces expusimos también los síntomas más frecuentes y los signos más frecuentes de cada una de esas patologías. Y por ejemplo, en el caso de la depresión, decíamos que el adolescente tenía un retraimiento social, la pérdida de la voluntad por hacer las actividades de la vida cotidiana, por relacionarse con otras personas de su edad, también la falta de motivación por asistir a la escuela, la disminución del rendimiento académico. Y mencionamos varios trastornos relacionados con la ansiedad. Dentro de ellos relacionamos, por ejemplo, las fobias escolares, las fobias sociales, los trastornos por ansiedad generalizada, otros trastornos también de la personalidad que son importantes, como el TDAH, mejor dicho, con alteraciones del comportamiento como el TDAH, los trastornos de la personalidad en sus diferentes variantes, que pueden ser trastorno negativista desafiante, antisocial de la personalidad, los trastornos disociales del comportamiento, también otros tipos de enfermedades que no mencionamos en la ocasión anterior porque eran muchas
los temas que tratamos, que no mencionamos, por ejemplo, las discapacidades intelectuales, los trastornos alimentarios. Los trastornos de la conducta alimentaria, que aquí no mencionamos en aquella ocasión, la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa, que tienen, sobre todo la anorexia nerviosa, una alta mortalidad por causas de trastornos mentales en el adolescente, y que puede llevar a complicaciones como es la deshidratación, la desnutrición, y puede traer consigo la muerte del adolescente. También mencionamos las autolesiones, que generalmente frecuentemente se presentan en las regiones de los antebrazos y de los muslos, y mencionamos las conductas de riesgo, que las conductas de riesgo realmente también forma parte del programa de hoy, porque mencionamos, por ejemplo, el caso de las drogas, dentro de ellas las más frecuentes, el tabaco, el alcohol y las drogas como tal, la marihuana, que mientras, es decir, la aparición de estas conductas de riesgo relacionadas con la adicción cada vez son más tempranas. Por ejemplo, en el caso del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud, dice que ya puede comenzar a partir de los 12 años de edad, de los 10 a los 12 años de edad y hasta los 20 años. En el caso del alcohol, igualmente, entre los 11, 12 años de edad y hasta los 70 años. Y en el caso de las drogas, bueno, como dije anteriormente, la marihuana es la más frecuente en el mundo. Doctora, la pasada semana quedaron unas preguntas pendientes que a mí siempre me gusta atender, porque nosotros provocamos la interacción en Mitos de la Salud, y aprovecho para recordar que habilitamos el siguiente número telefónico, que es el 24 45 34 47, y le ofrecemos la oportunidad de el contacto con nuestros especialistas. Y hubo una madre que nos decía que tiene una hija de 21 años, que no trabaja, no estudia, no se relaciona socialmente, que son síntomas y signos que pueden poner en alerta a la familia. Dice que se obsesiona con la belleza, con el físico, que es muy agresiva, tiene novio y discute frecuentemente. ¿Qué le aconseja? Bueno, en primer lugar tendríamos que aquí razonar algo y identificar que estamos en presencia de un adolescente que ya tiene un trastorno de la personalidad estructurado. Por los síntomas que ella refiere, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda y acudir a la unidad, es decir, de asistencial del lugar donde ella reside, porque bueno, no dijo tampoco la dirección donde vive, solamente le da que ya dejó de ser un adolescente, porque recordamos que la adolescencia, como yo dije anteriormente, llega hasta los 20 años de edad. Estamos en presencia de un adulto, que en el programa anterior identificamos que existen rasgos anómalos de la personalidad en los niños y adolescentes que luego estructuran un trastorno, y en este caso ya tiene un trastorno de la personalidad que habría que estudiarla, hacer estudios psicológicos, estudios psicométricos, y para eso tiene que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, psicólogos y psiquiatras infantiles. Josefa Ramírez del municipio de Bagua nos dice, en el caso de un PCI, ¿usted nos especifica la sigla? Parálisis cerebral infantil. Perfecto. Que hace rabietas cuando no obtiene lo que quiere, se tira del pelo, se agrede. ¿Qué hacer?, pregunta la televidente. Bueno, en este caso igualmente debe buscar ayuda de un profesional del lugar donde reside, donde vive, ¿verdad? Pero también están los centros hospitalarios, el hospital pediátrico, donde contamos con un servicio de psiquiatría infantil, y existen psicólogos y psiquiatras en las consultas que también pueden valorar los casos de urgencia, sobre todo, que en este caso puede estar relacionado este problema con los problemas de manejo. Quizás le hemos enseñado en algún momento a siempre, como tiene su problema, decir, de salud mental, a ganar, es decir, a darle todo lo que quiere en un momento determinado. A medida que va creciendo el adolescente y ya llega a esta edad de etapa de la vida, pues no entiende que lo acostumbramos a darle las cosas que querían. Y entonces se hace más difícil el manejo, pero debe buscar ayuda. Es normal que una joven de 20 años, todavía está en el rango de la adolescencia, diga constantemente mentiras. Ella es un TDAH, un trastorno por déficit de atención, ¿verdad? Como usted nos ha explicado. Y alega que no puede evitarlo, que necesita decir mentiras. La televidente no da su nombre y pregunta dónde remitirse con un adolescente cuando la madre sospecha de algún trastorno mental, que no sea el psiquiatra del área de salud.
Pregunta la madre. Bueno, lo ideal debe ser el psiquiatra del área de salud, porque en las unidades en los hospitales como tal, nosotros contamos con un servicio de urgencia y el seguimiento del paciente no es el mismo, porque el médico que está de guardia en ese momento valora al paciente, pero no le da seguimiento al caso. En cambio, en el área de salud puede ser valorado por el psicólogo, por el equipo de salud mental, el psicólogo, el psiquiatra infantil y darle seguimiento a este caso. Doctora, antes de dedicar nuestro programa al tema de las adicciones, que es el interés que tiene el equipo hoy de Mitos, ¿qué consecuencias a mediano o largo plazo traería el ignorar, el subestimar alguno de estos trastornos que usted ha explicado? Bueno, las consecuencias fundamentales es que pasan los adolescentes a la etapa adulta con estos trastornos y con estas enfermedades, ¿verdad? Diagnosticada trastorno psiquiátrico. Y por tanto se hace difícil la interrelación con el resto de las personas del mundo que los rodea, darle solución a los problemas, enfrentar el estrés y por tanto y además se afecta la vida de relaciones y además su desempeño en el futuro como adulto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en la conversación, ¿le parece bien? Les recuerdo que estamos en vivo, que tenemos habilitado en el estudio el siguiente número telefónico, que es el 24 45 34 47, y hoy hemos escogido un mito relacionado precisamente con las adicciones. Cualquier adicto puede dejar esa vida, solo tiene que tener voluntad. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? Vamos a exteriores con Giancarlo Cobas, adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde, dando continuidad al de la semana pasada relacionado con los adolescentes y las adicciones. Acompáñenos. ¿Cree usted que la adicción es una enfermedad? Por supuesto. Las personas piensan que hablamos nada más de la adicción al alcohol. Hay adicción a medicamentos, hay adicción a otras drogas como el café. La adicción al alcohol sí es una enfermedad y a las drogas es una enfermedad. Pero al amor no y a la mujer no. Hay que tratarlos como pacientes. Para eso el personal de salud en los centros comunitarios está establecido cómo atenderlo. Importante el papel de la familia. La familia juega un papel importante, primero en la identificación de las adicciones y en segundo en la correcta conducción del paciente en el sistema de salud. ¿Y cuándo se considera que una persona es adicta a algo? Bueno, cuando no lo quiere dejar ni hace un esfuerzo por determinar que eso no está bien. Se hace una necesidad para ellos consumir X producto o puede ser también que la consume en repetidas ocasiones. Cuando todo lo hace con exceso en respecto a ese producto, si consume demasiada droga, si consume demasiado alcohol. Se considera que una persona es adicta cuando es incapaz de realizar las actividades de la vida diaria sin el consumo de esta sustancia. ¿Las adicciones pueden afectar la salud mental de los adolescentes? Sí puede afectarlo. Puede ser, depende de la educación y la formación y lo que vea mediante su vida y vaya transformando su vida poco a poco. A veces vemos comportamientos que tal vez si ellos no fueran adictos no los hicieran. Nuestros jóvenes están bajo la influencia específicamente del medio y los tiempos que se están viviendo se ve propenso a que los niños y las niñas tomen ciertas conductas inadecuadas. Las adicciones, como toda enfermedad, ocurren en cualquiera de las edades de la vida. ¿Cualquier joven puede ser adicto? Sí, como no, cualquier persona. Digo que no. Sí, seguro que sí. Porque al tú depender de un producto químico, de una droga, estás prácticamente ya perdido desde joven y hay muchos ya que se dedican a eso. Mientras están consumiendo ciertas sustancias, no son dueños de lo que piensan, ni de lo que hacen. Ni... Si partimos del concepto de que son incapaces de realizar las actividades de la vida diaria sin el consumo de estas sustancias a las cuales han desarrollado la adicción, imagínense que estamos hablando de una persona que ya no es válida. Es decir, que es incapaz de enfrentarse a las tareas diarias sin el consumo de estas sustancias nocivas. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlo, gracias. Siempre aportando otros elementos para la conversación que tenemos acá en Mitos de la Salud. Doctora Liliana, ¿se considera la adicción una enfermedad? Sí, cómo no, sí es una enfermedad.
que está caracterizada porque, bueno, tendríamos que hablar aquí del concepto de adicción y el concepto de droga para que los televidentes entiendan. A ver, en cuanto al concepto de la adicción, podríamos decir que la persona tiene necesidad de consumir un estupefaciente a pesar de saber las consecuencias que éste trae. Directamente sobre el cerebro, es decir, sobre el sistema nervioso, que produce cambios y cambios en su funcionamiento y en su estructura, y que lleva a consecuencias sobre todo de tipo, vamos a decir que agresivas, de tipo consecuencias que tiene la adicción como tal en el ser humano, que no son consecuencias, es decir, conductas violentas por lo general. ¿Cuándo se considera entonces que ya es una adicción, por ejemplo? En este caso se considera una adicción cuando ya el paciente depende del consumo de una sustancia. Para hacer las actividades de la vida cotidiana depende de ellas. ¿Por qué? Porque las drogas, de forma general, ¿en qué consiste la droga? La droga consiste en el consumo de sustancias que pueden ser de diferentes tipos, pueden ser legales, pueden ser ilegales, pueden ser médicas, no médicas, naturales o sintéticas, que ocasionan en el individuo alteraciones desde el punto de vista cognitivo, alteraciones desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista emocional, que producen un deterioro de la personalidad del individuo, que afectan la vida de relaciones del individuo y su conducta. Doctora Liliana, el consumo de una droga X, ¿puede abrir la puerta para el consumo de otras? Por supuesto que sí. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del tabaquismo y del alcoholismo, que sobre todo en la adolescencia, cuando se empieza en edades tempranas, incluso la Organización Mundial de la Salud refiere que cada año se ha visto que la incidencia de la aparición de las adicciones en los adolescentes empieza en edades más tempranas. Por ejemplo, yo refería ahorita en las conductas de riesgo, en el caso del tabaquismo, que está en primer lugar, se dice que alrededor de los 10 años de edad y alrededor de los 10 a los 15 años de edad puede aparecer 11,7, eso está descrito así por la Organización Mundial de la Salud en estudios estadísticos, puede comenzar el tabaquismo. Y seguido a esto el alcoholismo también en esa etapa, alrededor de los 11 años a los 15 años de edad, y puede llegar hasta los 70 años de edad. Por tanto y demás, incluso se dice por la Organización Mundial de la Salud que cada año mueren alrededor de 8 millones de personas por el tabaquismo y 3 millones de personas por el alcoholismo. Y 4.000 trasplantes que se hacen a nivel mundial se deben ¿a qué? Al alcoholismo como tal, que produce daño hepático. Es decir, y si ese adolescente, como usted dice, de 10 u 11 años ya se inicia en el hábito del cigarrillo, para ser aceptado, por ejemplo, en esos grupos, como usted nos decía, que son conductas, o sea, son factores de riesgo importantes que la familia debe tener en cuenta, lo estimulan a inhalar otro tipo de sustancia, pues así ya lo hace, ¿no? Incluso cuando el adolescente, mientras más temprano comienza el consumo de este tipo de drogas que yo mencioné, el tabaquismo y el alcoholismo, pues es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas a medida que va creciendo, como por ejemplo el consumo de la marihuana, de la cocaína, del LSD, ¿entiende? Porque van aumentando en el crecimiento, el desarrollo de su personalidad, estructuran trastornos de la personalidad. Y además de eso, porque mejora desde el punto de vista económico su poder adquisitivo y por tanto y demás puede incurrir, es decir, ellas son la puerta de entrada para otras drogas. Oiga, doctora, aclárenos otra duda que tiene el equipo de Mitos de la Salud. ¿Cuáles son las principales adicciones basadas en conductas y no en sustancias? Bueno, dentro de las principales adicciones basadas en las conductas y no en la sustancia, tendríamos aquí las ludopatías, los juegos como tal, y los videojuegos, que los videojuegos que conocemos ahora en la actualidad, ¿cuáles van a ser? Los juegos con PlayStation, los juegos con el teléfono y por tanto el uso del Internet, que incluso estudios realizados recientemente plantean que tanto existe una igualdad en lo que se refiere al efecto que producen las drogas como tal y las adicciones a la tecnología, sobre todo los teléfonos celulares, los tablets, las computadoras, es decir, el efecto que produce en el individuo es el mismo. E incluso dice que si usted quiere saber si es un adicto o no, trate de prescindir de las redes sociales, de lo que se refiere al WhatsApp,
al Instagram. Si usted no puede prescindir de eso, pues entonces ya se puede considerar un adicto a ese tipo de droga. Es decir, que si se prescinde, por ejemplo, de estas redes sociales por un tiempo y nos provoca algún trastorno de ansiedad, y es que ya estamos siendo, digamos, una adicción a esto. Una adicción a este tipo de tecnología, a este tipo de droga. Y hay riesgos, por ejemplo, porque por supuesto, como usted nos decía, una adicción puede conducir a otra adicción. ¿Las adicciones compiten entre sí, doctora Liliana? No compiten entre sí, pero unas llevan a otras. Como yo decía anteriormente, existen drogas porteras y en el caso de los adolescentes tenemos en primer lugar el tabaquismo. El tabaquismo es una droga portera, es una puerta de entrada ¿para qué? Para otras drogas, como es la marihuana, como es la cocaína, como es el LSD. Vamos a hacer otra pequeña pausa en nuestra conversación para contestar también algunas preguntas que hemos recibido a través del 2445-3447. Hoy Mitos de la Salud continúa dialogando sobre trastornos mentales en la salud mental de nuestros adolescentes. Estamos en vivo y tenemos, reitero, el 2445-3447 para comunicarse. Cada jueves entre las 4:30 y las 5 de la tarde desentrañamos un mito por Telecristal. Conozca un poco más de enfermedades comunes y poco frecuentes, de su tratamiento y prevención en Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. De evitar eso. Sí, qué interesante, qué interesante. Estoy conversando con la doctora Liliana Padrosa, especialista de primer grado en psiquiatría infanto-juvenil, y tenemos acá una llamada de una televidente, se hace llamar Marta. Marta le pregunta que tiene, le comenta que tiene una nieta, doctora, que se chupa los deditos y se arranca el pelo. ¿Qué hacer? ¿Se trata de una adicción? Dice que la niña tiene solo 4 años. Bueno, no es una adicción como tal, pero sí ya tiene un trastorno por ansiedad. Esa niña está ansiosa, realmente está ansiosa. A ver, el hecho de chuparse los dedos a veces se relaciona con un poquito de carencia afectiva. Hay que ver ahí realmente las relaciones que hay en la familia, con quién convive la niña, cómo es la relación con mamá y papá, con la abuelita, si estuviera la abuelita presente, si tiene otros hermanos, si es única hija, pero realmente sí necesita de la valoración, por lo menos de entrada, por un psicólogo. Que es lo importante. Además, el hábito de succionar los dedos siempre trae problemas de higiene, que es importante que los padres estén atentos ante. A veces nosotros hemos visto niños pequeños así, que no es porque se halen el pelo, sino en ocasiones por la caída del cabello, o porque tengan la ausencia en el cráneo de una parte del cuero cabelludo que ha perdido el pelo, porque a veces se lo arrancan, ¿verdad? Y es por ansiedad. E incluso cuando el niño está en la escuela, hay que buscar otras causas, porque a veces tiene que ver con la adaptación a la escuela, pero bueno, estamos hablando de una niña pequeña de 4 años que no va a la escuela. Bueno, o va al círculo, no sabemos. Quizás también está en el círculo infantil, es decir, que hay que valorarla. Hay que valorarla. Doctora, yo le voy a proponer en los siguientes minutos, y bueno, ya son casi dentro de breve las 5 de la tarde, a la hora que termina nuestro programa, desentrañar el mito para hablar de otras cuestiones importantes que tienen que ver con la adicción. Cualquier adicto puede dejar de consumir, puede dejar esa vida, solo tiene que tener voluntad. El éxito del tratamiento depende solo de la motivación del paciente. Esto es un criterio muy arraigado incluso en la familia, y yo quisiera saber si esto es cierto, si es falso, si es un mito o es una realidad, doctora Liliana. Realmente es un mito, porque el éxito del tratamiento y de que el paciente deje un tipo de adicción que tenga no depende solamente de su voluntad. Es un tratamiento que lleva el paciente, en este caso es un tratamiento integral, multidisciplinario, multisectorial, donde tiene que tener una participación activa aquí en la comunidad, el individuo, por supuesto, la familia y la sociedad. ¿Las adicciones se curan, doctora Liliana? Bueno, no se curan porque están los síntomas latentes y el paciente tiene que tener seguimiento realmente. De lo contrario puede hacer recaídas, sobre todo en los primeros meses,
de haber dejado de consumir por los síntomas de abstinencia que se presentan. Que es un periodo difícil. Que es un periodo difícil, muy difícil, pero que puede después pasar a una fase de compensación de su patología como tal durante años y en un momento determinado de la vida hacer una recaída. Por eso es que hay que darle seguimiento. Tengo acá una llamada que nos alcanza ahora mismo nuestro coordinador. Bueno, yo creo que esto un poco... Usted es psiquiatra, infanto juvenil, pero esto tiene que ver con una persona, dice, de 70 años de edad, tal vez pueda orientar, doctora. ¿Es posible desarrollar una adicción después de los 70 años? Dice la persona, su mamá es una señora de más de 80 años y está constantemente viendo telenovelas. ¿Es esto una adicción hoy? ¿Se considera una adicción a esa edad? Bueno, es difícil realmente, pero recuerda que yo hablaba ahorita que hay otras adicciones que sí pueden llegar hasta los 70 años de edad, como en el caso del alcoholismo. No me parece que sea una adicción. Claro, claro. No me parece. Doctora, ¿qué hacer? Que es, digamos, una pregunta que tenía reservada para dedicarle algunos minutos. ¿Qué debe hacer la familia? ¿Qué debe hacer la escuela? ¿Qué debe hacer la sociedad? Porque hay una realidad que todos los cubanos, los holguineros en este caso, conocemos, que tenemos cercana, para tratar de prevenir, de evitar, incluso hasta de rebasar los trastornos mentales en la adolescencia, específicamente las adicciones. Existe en nuestra provincia de Holguín, en nuestro país, un centro de atención, por ejemplo, como los hospitales de día, que da atención a los trastornos de salud mental en los adultos, pero que sea para los adolescentes, para la familia de los adolescentes, doctora Liliana. Bueno, lamentablemente no tenemos ese centro. Nosotros tenemos la unidad de servicio de psiquiatría infantil en el hospital pediátrico, que es una sala de psiquiatría donde se ingresan casos de adicciones, pero que realmente no cumple con los requerimientos, no cumple con las condiciones reales para tener estos casos y hacer una rehabilitación como se debe hacer. No tenemos, lamentablemente, estamos abogando por eso, lo estamos solicitando. Por un centro donde estos pacientes se le haga una hospitalización parcial y se le haga la rehabilitación y la recuperación que realmente ellos requieren. ¿Algo más que quiere agregar? Que la familia lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda, porque recuerda que en las primeras etapas de un paciente con una adicción debe ingresarse, nunca debe quedarse en el área de salud o en su casa, debe ingresarse para desintoxicarse, para darle seguimiento y tratamiento a los síntomas que se presentan y a las complicaciones, y luego hacerle entonces un seguimiento en el área de salud donde viva. ¿Dónde usted labora exactamente, doctora? Bueno, ahora en estos momentos estoy trabajando en el área de salud Alex Urquiola, el Policlínico Alex Urquiola, y presto servicio en el Centro Comunitario de Salud Mental también. Gracias, doctora Liliana Cuadrosa, por dedicarnos estas 2 emisiones de Mitos de la Salud, en la que hemos abordado los trastornos de salud mental en el adolescente. Cuídese mucho y aquí nos estaremos encontrando dentro de 7 días para juntos desentrañar Mitos de la Salud. Buenas tardes. Próximamente este espacio abordará la púrpura de Schoenlein-Hennard, un trastorno que hace que los pequeños vasos sanguíneos de la piel, las articulaciones, los intestinos y los riñones se inflamen y sangren. Conozca aspectos medulares de este tema en próximas emisiones de Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón.